A ver, lo que vas a escuchar ahora es una nota que realmente a mí me parece importante hacer. ¿Por qué? Porque uno de los hechos más terribles que ocurrió en nuestra ciudad y en el país fue la tragedia de Cromañón. Y la tragedia de Cromañón tuvo efectos políticos muy fuertes y efectos sociales muy fuertes, y efectos en la memoria de todos nosotros muy fuertes. Algo que vos decís tragedia de Cromañón y te agarra como una angustia en el estómago. Y el otro día me llamó José Iglesias. José Iglesias, ustedes por ahí lo recuerdan, era el abogado, papá de un chico que murió en Cromañón, que en un momento fue uno de los líderes, los reclamos políticos, etcétera, de cómo de los reclamos políticos respecto de que no haya impunidad y que haya justicia respecto de Cromañón. Y el otro día decía, me llamó y me dijo, hay algo que a lo que nadie le da bola, es qué pasó con los pedidos de indemnización, porque muchísima gente sufrió mucho en Cromañón, es decir, chicos que salvaron a otros chicos, hermanos que perdieron hermanos, novios que perdieron novias y viceversa, padres que perdieron hijos, etcétera. Y después mucha gente que quedó herida, que quedó con problemas psicológicos, con problemas físicos, etcétera, y empezaron a reclamar al gobierno porteño la indemnización. Y vos sabés que fue en 2004, pasaron 16 años y nadie les dio bola. A ver, de nuevo, nadie les dio bola. Vos decís, bueno, si vos le preguntás a cualquier político, poner a Horacio Rodríguez Larreta, che, ¿qué pensás si fue una tragedia terrible? Perfecto. ¿Y qué hace el Estado por la gente que quedó hecha pelota por Cromañón o que quedó dañada por Cromañón? ¿Y sabés cuál es la respuesta? Nada. Nada, me lo iba contando José el otro día y me iba dando una bronca bárbara. Entonces le dije, hagamos una nota, hablemos unos minutos de esto, contá qué es lo que pasó, porque vale la pena para que se entera, que se tenga que enterar, para que reflexione, que tenga que reflexionar, y por lo menos para que la gente sepa que una vez que salió la tapa de los diarios, ni pelota, pero ni pelota. José Iglesias está en línea con nosotros. José, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? Buen día. Buen día. Bueno, contanos el largo peregrinar para lograr que alguien les dé bola. Bueno, esto es solo la fase de los juicios por indemnización, que no son, lo primero es el significado, no es cambiar lo que me pasó por un montón de plata. En todos los casos es el primer juicio donde se habla de la víctima, de por qué estuvo, qué le pasó, qué no le pasó, por qué entró 5 veces y a la sexta cuando salió de sacar chicos se murió, porque estas son cosas que pasaron y pasaron en los juicios. Entonces, para cada uno son muy importantes. Ahora, de los muchos problemas que ha habido, como vos mencionaste, pérdida de hermanos, el dolor, etcétera, uno de los más graves también es cómo salieron los sobrevivientes. La mayoría de los sobrevivientes quedó afectado. Hubo un perito forense público en el juicio oral que comparó haber estado en Cromañón como haber estado en Auschwitz, en una cámara de gas. Y eso obviamente produjo una enorme llaga en la psiquis. Y luego, años después, en el medio de los juicios, los peritos psiquiátricos y psicólogos comprobaron, testearon y mensuraron. El promedio, más o menos, de discapacidad psicológica crónica, además, es el 35%. ¿Qué quiere decir? Que estos sobrevivientes han quedado afectados en su vida relacional con un 35% de disvalía, de discapacidad, ¿no? Que es, por lo demás es un monto residual, porque durante estos 15 años la descendieron. Si uno lo hubiese medido en los días siguientes, obviamente que estaba en el 80, un 90% de discapacidad. Y se la llevaron sobre sus espaldas durante todos estos años. La ciudad, al principio, empezó a hacer una serie de cosas en materia psicológica absurdas, como ser terapias de grupo, etcétera, y todas las fue discontinuando, en definitiva. Y nunca hubo un sistema, primero, de terapeutas que conozcan del problema, porque no es un problema, si bien genéricamente es un estrés postraumático con otras afecciones, es lo mismo que cuando volvamos a la comparación, no la quiero hacer porque no quiero abusar de ella, pero la hizo el perito. No es lo mismo una víctima de un campo de concentración o de un incendio que un problema de estrés por un accidente de tránsito. Los efectos son totalmente distintos y están estudiados.
Han quedado con eso y se tienen que solventar el tratamiento, que es su enfermedad es crónica, o sea, le va a durar toda la vida, se van a tener que tratar toda la vida. Bueno, eso se indemniza en los juicios, pero ¿qué pasa? Las sentencias de primera instancia empezaron el año pasado y este año. La ciudad, en lugar de cumplirlas, las apela todas. Y acá hay otro detalle. En estos juicios no se discute si la ciudad es responsable, porque eso ya se determinó en el juicio penal. Acá se discute, en primer lugar, si la víctima que reclama estuvo, o es padre o algo de algún fallecido, y luego cuál es el daño que tiene y se estima el valor de ese daño. O sea que la responsabilidad en eso pierde la ciudad siempre. No hay... A ver, José, de nuevo, la justicia penal determinó que la ciudad era responsable de lo que le pasaba a las personas en Cromañón. En la justicia civil empiezan los reclamos. En todos los juicios que hay muy demorados, la persona que reclama porque estuvo en Cromañón gana. Y en todos los juicios, sin tener ningún tipo de distinción, la ciudad apela. Y cuando el damnificado por Cromañón vuelve a ganar en Cámara, la ciudad vuelve a apelar. Es así, ¿no? Sí, plantea un recurso ante la Corte Suprema que sistemáticamente es rechazado. Pero el plazo que va desde la sentencia, la apelación de la Cámara y la Corte, y son por lo menos 2 años más, o 3. O sea, van pateando, perdóname, y en todo esto, en ningún momento un funcionario de la ciudad dijo, muchachos, juntémonos, todo lo que ustedes nos están pidiendo no vamos a poder pagarlo, pero les ofrecemos tal cosa. Mira, todas las iniciativas fueron nuestras, nosotros nos juntamos con la ciudad, primero en la época de Macri, cuando Macri era jefe de gobierno, con el secretario de Derechos Humanos en aquel momento, Elio Rebot, que fue el momento donde estuvimos más cerca, porque hubo un proyecto de ley en ese sentido. Parece que en una mesa chica se había aprobado llegar a un acuerdo con una comisión que establecía el valor, pero en esa mesa chica, de un día para el otro, ese acuerdo no estuvo y no se hizo. Nosotros reiniciamos las iniciativas, luego ya con la gestión de Rodríguez Larreta, con Contegrán cuando era procurador, con el siguiente procurador y con el actual procurador. El resultado fue cero, nada, nunca nada, y eso está evidenciado en los juicios. Qué bárbaro, las chicanas, las cosas absurdas que hacen, porque además encima son cosas que pierde la ciudad y que hay que pagar costas, o sea, se engrosan el resultado. Y además el hecho de plantear recursos extraordinarios ya lo evidencia, es totalmente temerario ese recurso extraordinario. José, me imagino, después de tantos años, el cansancio, la bronca, todo eso, ¿no? Absolutamente. La bronca es mucha porque nosotros pasamos por todas las instancias, pasamos por comisión investigadora, juicio político, sumario administrativo y los muchos juicios orales, penales, y ahora por este peregrinar que comparado con Keyvis, que ustedes recordarán que fue una tragedia en Vicente López. En San Isidro. Exacto. Yo conocí, no fue en Vicente López. Vicente López, exacto. Yo los conocí a los papás de Keyvis la noche del 31, y luego, por ese entrañable afecto que contraímos, llevé varias causas de ellos, de los juicios, y en cambio el municipio, 19 años después, se llegó a un acuerdo. No bueno, pero no importa, se llegó a un acuerdo porque si no, las víctimas, los padres sobre todo, se morían porque están muy viejos. En la ciudad eso no se logró, para nada. Increíble, increíble. De manera que, pero el problema no es solo este. Cuando nosotros tengamos la sentencia, dentro de 4 años o 5 años, ahí se les va a dar a los sobrevivientes el dinero del tratamiento. Pero ¿qué pasa? Esos 20, 22, 23 años habrán servido para licuar los montos, porque las sumas no se indexan y encima se fijan a valores del año 2004 y se les aplica tasa pasiva, que es la mejor manera de licuar. O sea, otra impunidad más. Y bueno, entonces, ¿qué hicimos? Nos cansamos.
Hicimos una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo a la Comisión una cautelar. Muy sencilla, una medida precautoria. Para dar un ejemplo, no hago calificación política, pero que la Comisión esto lo puede hacer, es como cuando fue lo de Milagro Sala, que la Comisión Interamericana dispuso como medida cautelar que no permanezca en prisión, sino en su domicilio. Y así lo hace con 20.000 cosas, sin colores políticos. Ujú. Nosotros lo que le pedimos es, primero, le planteamos esta de la situación de los sobrevivientes y que la ciudad ya solvente los terapeutas particulares de cada uno. Los tratamientos. Ya lo solvente. Ni siquiera que los mande al medio público, porque ellos tienen derecho a terminar su tratamiento con profesionales con los cuales han entablado el diálogo psicológico. Y además, que reserve una suma equivalente a los montos por los que va a ser condenada en moneda dura, para que cuando nos llegue el momento de que esté en un presupuesto, por lo menos la inflación no se haya llevado por la rejilla el valor. José, tengo que ir cerrando. Cerrá en un párrafo la nota. Mirá, lo único que pediría es basta de victimizarnos, basta. Es una vergüenza. Vos bien has dicho que Cromañón marcó a la ciudad y creo que a gran parte de la política. Basta. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y nada, que siga la pelea. Bueno, gracias, muy amable. Era José Iglesias. José Iglesias es abogado, perdió un hijo en Cromañón. Me llamó el sábado para contarme lo que estaba pasando, que a mí era un tema que no vi nunca y que me resultó inverosímil. Después de la tragedia de Cromañón, con la ciudad ya condenada en proceso penal, las víctimas de Cromañón que tienen problemas psicológicos pidieron que les banquen el tratamiento. Y la ciudad se hizo la boluda. Una cosa increíble. Es decir, que te banquen el tratamiento psicológico por algo que vos hiciste. Se hizo la boluda durante la gestión de Macri, durante la gestión de Rodríguez Larreta también, y pasa el tiempo y estas personas iniciaron un juicio y lo ganaron en primera instancia, entonces la ciudad apela, lo gana en segunda instancia, entonces la ciudad pide recursos extraordinarios para ir a la Corte de la Ciudad, que rechaza todos los casos porque dice que no procede, y demora el pago. Y demora el pago y no da ninguna respuesta, ninguna oferta, ninguna propuesta, nada, ni un gesto de humanidad con las víctimas de Cromañón. Y me parecía que mínimo tenía que tener un espacio aquí al aire para contar esta historia que es realmente muy, muy fea, muy de crueldad, de indiferencia frente a un hecho que es realmente trágico en la historia de nuestra ciudad, de nuestro país. Es decir, me cuesta ponerme en el lugar de funcionarios que dicen, che, acá tenemos un problema, veamos cómo resolverlo. No sé si se resuelve con mucha plata, con poca plata, pero mínimo te sentás y hablás. ¿Cómo vas a usar nada, una pared para decir con estos tipos nada? Y mucho más cuando vas perdiendo todos los juicios. En fin, cosas que pasan en nuestro país